director de operaciones de tecnología de cartón y presidente de ICC México. A nombre de ICC México, es un honor para mí recibirlos en este webinar que nos va a impartir el licenciado Jacobo Asennato con un tema que es liderazgo para la realidad de un nuevo mundo. Y vaya que tenemos un nuevo mundo con esta contingencia que estamos viviendo. Las cosas están cambiando muy rápido. Lo que nosotros planeamos o pensamos a principio de año, ya realmente podemos tirar a la basura todos esos planes, todos esos presupuestos, porque ya la realidad nos ha alcanzado y ha tenido efectos importantes en las cosas que hacemos, cómo trabajamos, los productos que consumimos, la forma en que vamos de compras. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante, dado que es un grupo de líderes emergentes, que muchos de ellos ya están a cargo y que tienen las riendas de negocios en la industria del cartón. Entonces, tener una plática que nos ayude a poder fortalecer la manera en que vamos a llevar ese liderato a todos nuestros equipos es muy valioso. Entonces, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida al licenciado Jacobo. El mecanismo que tendremos en esta plática, al igual que en otras que hemos tenido ya, es los micrófonos permanecerán cerrados de todos, excepto la persona que esté haciendo la presentación. Cualquier pregunta se va a hacer por medio del chat y Vero nos va a hacer favor de ir leyendo las preguntas para que se puedan ir contestando en su debido momento. Entonces, agradezco a todos su participación, sean bienvenidos y Vero, por favor, adelante. Gracias, Pedro. La declaración antimonopolio, bienvenidos todos. ICC es una asociación de corrugadores y convertidores independientes de empaques de cartón. Es una organización internacional sin fines de lucro de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá y México. Representa a los fabricantes independientes de empaques corrugados. Así, tenemos todos los socios de ICC la obligación de seguir las reglas y normas aplicables sobre la competencia antimonopolio. Sean todos bienvenidos. Bienvenido, Jacobo, adelante. Bien, como una pequeña presentación sobre Jacobo, actualmente se desempeña como presidente de la Academia de las Ciencias del Carácter, también es cofundador de la Coalición de Consejos y cofundador del Sistema de Trabajo Coaching Progresivo. Es miembro de la ISSUP Capítulo México, director del proyecto PR4 y coinvestigador del Departamento de Neuropsicología de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Cuenta con certificaciones en impartición de cursos en formación de capital humano y de manera presencial grupal, coaching, ontólogo y consejería por parte del Instituto de Certificación Empresarial de México. Consejero externo para varias empresas en México, desarrollando esquemas de trabajo, liderazgo y transición con un sistema que denomina gestión del vórtex empresarial, donde por más de 14 años ha trabajado en la difícil tarea de formar consejos de administración y mandos de alto desempeño para las empresas y organizaciones familiares y sus transiciones a nuevas direcciones y emprendimiento. Bienvenido, Jacobo. Mil gracias a todos por la invitación. Para mí es un privilegio de poder participar dentro de ICC Capítulo México en el sentido de poder generar, habilitar mandos, medios y sobre todo también producto de este país que muchas de las empresas son empresas familiares, poder colaborar con ustedes en el sentido de fortalecer y sobre todo en la época en la que estamos, en donde como veremos hoy esta situación un poco más complicada ya nos demandó nuevos esquemas de liderazgo, nuevas logísticas empresariales, muchísimas dimensiones nuevas que han transformado y por eso también la conversación de hoy de generar nuevos liderazgos. Y eso implicaría una gran transformación. Voy a compartir la presentación para irnos encaminando con ella. Hay 3 puntos fundamentales como lo vamos a ver. Comparto. Este webinar tiene como título Liderazgo para una realidad de un nuevo mundo. Y para nosotros es súper importante que comprendamos esto. Se habla a veces demasiado de liderazgo y ni siquiera a veces quizás sea
toda una y luego, dimensión de comprometida quizás con las nuevas cosas. Y sobre todo, para ustedes que están en liderazgos emergentes, creo que es fundamental esto. Vamos a tocar hoy 3 puntos. El primero de ellos, como el mapa de lo que veremos hoy. Número 1, medición de riesgo en las organizaciones y en la situación actual. Número 2, medición del carácter organizacional. Es una propuesta. Y número 3, gestión emergente y decisiones radicales, que creo que ahorita estamos más que nunca en ese sentido. Comenzando con esta organización y con el sentido de los mapas, lo primero que tenemos que comprender es el riesgo. Es verdad que estamos en una situación de crisis. Es verdad que esta situación complicada en la que estamos nosotros experimentando, se necesitan transformaciones organizacionales. Lo que sí es muy, muy importante comprender es que no todas las personas en esta crisis están padeciendo la crisis. Entonces, lo primero que hay que ver es, ok, esta crisis en el sentido de mi empresa, mi familia, mi propia condición personal, ¿me está demandando un riesgo y una medición de él o no? Por ejemplo, actualmente participo en asesorar a otras empresas y la industria del abarrote en esta crisis evidentemente tuvo un crecimiento impresionante. La industria del software tuvo un crecimiento igual que no había tenido en los últimos años. De forma que no necesariamente porque estemos en una condición de crisis nos hallamos en una condición de riesgo. Es peligroso cuando en una condición de riesgo nosotros no tenemos las medidas para poder soportar esto. Ahora, ¿cómo se mide y cuáles son las variables de este riesgo y por qué muchas de las empresas sí podrían estar en riesgo de extinción? En primera instancia, hay 3 elementos fundamentales para medir esta cuestión del riesgo dentro de la condición actual. Número 1, peligro de la demanda. Quiere decir que si la demanda se vuelve peligrosa porque hay una interrupción de la demanda o una disminución de la demanda, entonces ya podemos decir que estamos en una situación de uno de los indicadores que van a fortalecer cada vez más o van a meternos en una posición de riesgo. Pero no necesariamente esta condición de demanda es la única. La otra es, si hay una interrupción de la demanda, pero también yo tengo una vulnerabilidad financiera, los flujos de efectivo de la organización dependen literalmente del continuo crecimiento porque no tuve un capital de ahorro o porque se generaron dimensiones financieras en las cuales esta liquidez constante están y dependo de las condicionantes de mercado, o básicamente porque nuestro producto no nada más es un peligro en la demanda, sino tengo un buen producto, pero literalmente el flujo de efectivo la gente no va a priorizar y entonces soy vulnerable financieramente hablando a la dimensión de lo que está ocurriendo en el riesgo. Y en tercer punto también para poder hacer esto es una exposición al mercado. Algunas de las empresas no nada más dependen de una dinámica business to business, sino literalmente ya están orientadas o impactadas por otros mercados que están siendo influenciados. Si mi dinámica de mi empresa o mi organización tiene una situación y una condicionante globalizada, una tendencia globalizada, entonces hay más afectaciones y estoy más expuesto en el mercado, producto de que a lo mejor dependo de sistemas de comercialización, dependo de normatividades de frontera, dependo de dinámicas de la bolsa, dependo de paridad del dólar, etcétera. Entonces, estoy mucho más expuesto al mercado. Estos 3 elementos no nada más influyen en la dinámica organizacional, influyen en todo, pero básicamente son 3 cuestiones que nosotros tenemos que aprender a medir muy bien, porque no es sinónimo riesgo igual a peligro. No es sinónimo riesgo igual a vulnerabilidad financiera ni exposición, sino son los 3 elementos los que me ponen en esa condición de riesgo. La crisis ciertamente va a estar como impactando en una condición, pero son elementos que hoy la realidad nos van a determinar. Está mucho más allá de nuestras fuerzas, está mucho más allá de la propia dimensión en la que nosotros estamos. Yo no logro por una decisión simplemente saber si estoy en riesgo o no. Necesito condicionantes y mediciones muy puntuales para saber si mi organización está realmente en un riesgo de extinción o no. Muchas de las personas que están en una dinámica actual
México no es lo misma la respuesta por la organización, no es la misma porque representan pequeñas empresas en donde no tienen un capital financiero sostenido. Muchas de ellas están en una dinámica también en donde la situación familiar representa para ellos una condicionante. ¿Cuál es el gran problema de esto y dónde están los liderazgos emergentes? Se van a ver ahorita en conflicto. Muchas de las empresas que nosotros asesoramos, la mayoría de ellas son familiares, como muchas de las empresas en México. Y de pronto esta crisis, que yo creo que cada generación tiene una crisis que le va tocando, pero esta crisis afecta porque de pronto las generaciones pasadas vienen construyendo un proyecto empresarial y el sueño de toda su vida, la construcción y el esfuerzo de toda su vida, de pronto delegaron a los liderazgos emergentes y hay una contraposición en lo que va a ocurrir. Por una parte, algunos de los empresarios de antaño tienen su metodología en donde tienen una generación dada por el esfuerzo y por la producción. El modelo económico era diferente. Como en este modelo éramos un modelo que partía del consumo como tal en sus diferentes vertientes, pues cuando se detiene la dinámica del consumo, las empresas en su producción ya tienen una gran problemática. Lo estamos viendo con el petróleo, etcétera, en donde no pueden parar la producción de petróleo porque es mucho más costoso y entonces ya el almacenamiento se convierte en un gran riesgo. Entonces, de pronto hay dos formas. Lo que está ocurriendo y por qué liderazgo. Porque entonces las viejas estructuras en donde se venían produciendo las dinámicas empresariales se conforman en riesgos nuevos. Y muchos de los liderazgos actuales no tienen la experiencia como tal de esta situación de conflictos, tienen el empuje y tienen muchos de los ingredientes de potencia, pero no estaban listos o preparados para de pronto un freno de mano como el que acabamos de tener. Y hay gente que tiene la experiencia en crisis pasadas, pero no tienen la modalidad de integración a las nuevas situaciones. No están tan inmersos en la tecnología, no están tan inmersos en las cuestiones de cómo hoy la digitalización, el posicionamiento, etcétera, se va complicando. Antes de esta crisis, literalmente 5 de cada 10 empresas iban a perder su posicionamiento en los próximos 2 años, producto de la dinámica que ya venía con la inercia de la digitalización. Pero para esta crisis, 8 de cada 10 empresas quizás en el próximo año van a perder su posicionamiento. Y no nada más van a perder muchas de ellas su posicionamiento. Estamos frente a algo inaudito en el sentido de que hay un riesgo de extinción organizacional, empresarial en nuestro país, en donde si las empresas no miden bien su riesgo, literalmente serán extintas por las condiciones porque no obtienen una orientación que pueda resolver el peligro de la demanda o la vulnerabilidad financiera o la exposición al mercado. Quiere decir que lo primero que nosotros tendríamos que hacer en las organizaciones es medir, okay, ¿está la condicionante de crisis? Si la crisis por sí misma es un problema, no. El problema no es la crisis es algo en lo que es una condicionante que está por encima de todas las decisiones organizacionales porque no fue creada por sí misma por las organizaciones. Pero el problema entonces, ¿cuál es? Que si yo estoy en una situación de riesgo, entonces lo primero que tengo que ver es qué tan afectado puedo estar entonces sí por el riesgo. Lo que nos impacta no es la crisis, lo que nos impacta es el riesgo. Bajo esta dimensión hay que estar midiéndolo de manera constante. Y hay diferentes estructuras para poder considerar estas 3 variables y los diferentes mercados van a estar también orientados. La industria del abarrote no está en un peligro de demanda. La industria automotriz sí está en un fuerte peligro de demanda. La industria del software no está en un peligro de demanda. La industria, muchas del retail, seguramente sí están siendo afectadas en algunas condiciones por el peligro de la demanda. La vulnerabilidad financiera, muchas de las empresas en este país la venían arrastrando porque nos costó casi 20 años poder empezar a sobresalir en términos financieros a nivel país del activo circulante para regular algunas dinámicas y de pronto esto genera vulnerabilidad financiera si no se tienen los ahorros específicos, o sea, si tienen puestos en inversión o en activos o en capital. Y de pronto las empresas ya no tienen de dónde sostenerse financieramente. Los créditos, muchos de ellos, aunque si quisieran otorgar, no tienen la capacidad, a veces las instituciones, para otorgar a tal nivel de necesidad por el hueco financiero que se tiene que construir. Y vamos a estar dependiendo de estructuras financieras que permitan otras funciones, quizá créditos más caros, cuestiones de liquidez o créditos interempresariales o de primero, segundo, tercer piso, etcétera. Muchas de las dimensiones o incluso a gente que va a aceptar créditos o financiamientos en contra de acciones para que cuando puedan solventar la crisis
literalmente no sean dueños de sus propias empresas y entonces terminen ya con nuevos jefes y nuevos directores o nuevos dueños. Entonces sí estamos en una problemática complicada. Y por último, la exposición del mercado nos lleva a lo que se llama como concepto de intemperie. La globalización como tal ha afectado en las últimas 2 décadas de mayor impacto, porque el concepto de globalización ya se transformó y cada vez es mucho más dinámico. Lo que antes ocurrió en China no nos afectaba tanto. Incluso cuando pasó la epidemia pasada de SARS o de influenza, México tuvo capacidad de respuesta diferente porque la globalización no estaba tan inmersa. Hoy está la dimensión de conexiones entre fronteras y de globalizaciones que afecta muy rápido en todos los entornos financieros, productivos, comerciales, estratégicos, de normatividades, etcétera. Está siendo totalmente afectado. Entonces, lo primero que tendríamos que resolver en términos organizacionales es, ok, ¿en dónde estamos puestos nosotros en este riesgo de extinción, cierto o no? Sí, nosotros como riesgo estamos en un riesgo crítico, medio o alto. Si estoy en un riesgo crítico, quiere decir que los 3 factores literalmente están impactando mi organización. Soy vulnerable financieramente si tengo literalmente un peligro de la demanda y estoy expuesto a la situación del mercado por bolsa, por cotizaciones, por muchas de las dinámicas que existan. Si esto impacta también en la dinámica crítica, entonces mi condición organizacional y de dirección y de liderazgo empieza a ser un liderazgo emergente, es un liderazgo mucho más dinámico de respuesta crítica. Y ahorita vamos a ver en la segunda parte por qué es tan importante. O estoy en una medición de riesgo alto o medio. No existe un riesgo bajo en la actualidad. No podría decir a alguien que está en un riesgo bajo en las situaciones porque están interrelacionados los factores que no me he encontrado a alguien que diga yo no estoy en riesgo en una empresa como la que tengo. Incluso las industrias que ahorita tienen una alta demanda, de todos modos, están en su dimensión de riesgo, porque la alta demanda de lo que van a tener va a implicar que tengan capitales de trabajo, etcétera, y la gente no tiene formas de solventar muchas veces las necesidades y los pagos en contraparte y se tienen que financiar. En este momento, en la condición en la que estamos, todas las organizaciones están en riesgo. Lo que hay que ver es en qué medición del riesgo yo estoy. Y cada uno de los grupos y de los directores se van a tener que sentar y tomar el tiempo para hacer esa medición de manera específica, pero también muy concienzuda y honesta. Una cosa es la proyección del riesgo que yo quisiera tener y otra cosa es la proyección que tengo y que literalmente estoy en medición. Si las personas en estos 3 elementos podrían decir, sí tengo vulnerabilidad financiera, sí estoy expuesto al mercado y también estoy en una demanda, en peligro de demanda en cuando la tengo interrumpida o está en un momento crítico, entonces tu nivel de riesgo es muy alto. Y cuando las empresas están en niveles de riesgo alto, es ahí donde viene la formación del carácter organizacional. Es súper importante comprender que estas dimensiones de carácter organizacional van a dar respuesta. ¿Qué significa eso? En las organizaciones hay muchos modelos para poder determinar cómo se conforman literalmente las organizaciones en sí mismas. Nosotros manejamos 3 que han sido en la historia y se han podido ver y se han desarrollado. Uno es un carácter empresarial estratégico, otro es un carácter empresarial táctico y otro es un carácter empresarial administrativo. Sobre todo estos 3 factores, todavía en economías, digámoslo así, de guerras, tienen todavía más importancia. ¿Qué implicaría eso? Cuando alguien está en guerra, literalmente hay diferentes estrategias. Una cosa es evitar que los enemigos lleguen a la empresa y la puedan o crucen el puente, por poner un ejemplo. Entonces, la estrategia es, tenemos que mantener nuestra posición para no perder lo que hemos construido. En términos actuales de mercado es igual. Así como en la guerra se mantenían posiciones estratégicas que permitían el conquista geográfico de la situación, que eso permitía insumos, recursos, comunicaciones, etcétera. Cuando hablamos de un lenguaje comercial, también se ocupan las mismas funciones. Tiene que haber una dimensión estratégica que permita el posicionamiento. Las empresas, como 2 grandes rubros que nosotros también hemos ido trabajando en los últimos años, la estrategia literalmente da valor al producto, a lo que nosotros ofrecemos y se tiene que conectar con el cliente. La táctica, como operatividad o como eficiencia en la operación, tiene que ver con la disminución de los costos.
Estas dos variables se vuelven importantes. Cuando la estrategia en términos de una economía de guerra es mantener la posición, la táctica puede decir, listo, viene el enemigo enfrente de nosotros. ¿Qué hicimos? Volamos el puente. Y la dirección táctica es así. Cuando te encuentras con un director táctico, tiene tales niveles de dimensiones intensas, son gente que toma las consideraciones, porque una de las variables que van a surgir en la cuestión táctica, por más que las empresas quieran meterlas en la planeación estratégica, no van a ocurrir. Cuando uno está en la operatividad en este tipo de economías y cuando la táctica ya está en su ejercicio, aparecen las verdaderas variables operativas que no íbamos a poder planear nunca en un nivel estratégico. Y entonces el liderazgo táctico, el carácter organizacional táctico, va a empezar a resolver ese número de variables que surgen, muchas de ellas a veces 1 o 2 o 3 el mismo día, y 2 días después vuelven a surgir otras variables. Y en este momento nosotros estamos en una organización más táctica que estratégica. Sí hay un planteamiento estratégico que hacer, pero hay muchas variables que nosotros, por más que las intentemos organizar, categorizar, distribuir, identificar o persuadir, literalmente en los próximos meses van a empezar a aparecer variables que van a estar hablando de un nivel táctico. Y cuando el carácter empresarial desarrolla estrategia y no tiene un nivel táctico y está en una situación como la que estamos ahorita, tiene una gran planeación organizacional, tiene presupuestos establecidos y mucho, pero no tiene un liderazgo táctico que le resuelva las variables del día a día. Pero también se va a necesitar dentro del carácter empresarial otro elemento que es el carácter empresarial administrativo. La palabra administración, si nos fuéramos a su etimología básica, sería el que tiene las llaves de la alacena. Es aquella persona, estructura, dinámica empresarial, que literalmente es la que tiene la llave en donde se apertura la alacena para poder surtir. Esta apertura de la alacena hoy tiene una importancia mayor. Normalmente veníamos en la situación de consumo, administrando el consumo y administrando muchas de las empresas, incluso abundancias, y tenían un fuerte crecimiento en los niveles de estar en un progreso continuo. Pero estamos hoy en una realidad diferente. Ahorita la administración tiene que hacer un switcheo y transformar la administración de la escasez. Cuando tengo pocos clientes, cuando tengo pocos ingresos, cuando tengo pocos insumos, cuando tengo poco personal, cuando tengo poca materia prima. Y la administración entonces tomó un nivel diferente. No todas las empresas logran desarrollar estos 3 niveles. Algunas se posicionan en uno en específico. Pero sobre todo, las orientaciones de los cuerpos directivos son los que muchas veces no saben, no nada más la medición del riesgo, cuál es la fortaleza de su estilo directivo. Si son liderazgos en direcciones estratégicas, o son tácticas, o son administrativos. Y bajo eso quieren resolver un problema táctico en una situación estratégica. Y cuesta mucho trabajo esa toma de decisiones debido a que se complica porque ellos están acostumbrados a una dimensión de tiempo, recursos, estructuras, etcétera, pero no tienen toda la capacidad para poder desarrollar los elementos tácticos. Y a veces pasa lo contrario, tienes a alguien muy administrativo con su creciente estructura, que sí tiene la llave de la alacena y que tiene muchos controles, pero que en situaciones como la que tenemos hoy, que donde una empresa está bajo riesgo, en donde se tienen que tomar algunas decisiones importantes, a veces esas personas o cuerpos de liderazgo no logran desarrollar ese nivel de, ok, arriésgate a tomar esta decisión. ¿Para qué? Porque no tenemos que consumirnos quizá todo el capital que tengamos en ahorro para apostarle a un cliente que nos pueda dar probabilidad un ingreso suficiente para aguantar el siguiente mes. Porque como la crisis para nosotros en este país apenas va comenzando, nos preparamos en marzo, respondimos en términos de una cuarentena, muchas de las empresas consumieron sus recursos de liquidez para mantener la dinámica de abril, pero resulta que el problema serio viene, según el gobierno, en mayo y el pico máximo de contagio va a venir en junio. Entonces, no sabemos bajo esas variables si van a mantener o no la cuarentena, si de pronto sale con un toque de queda, etcétera. Y hay tantas variables en juego que no hay alguien que me diga, no, eso no va a ocurrir, porque los cambios de las decisiones han cambiado tanto de semana a semana, es tan intenso el juego decisional, que entonces cuando alguien toma una decisión administrativa conservadora en una economía como la que tenemos de crisis y gestión, se resulta muy complicado eso. Entonces, quiere decir que hay 3 variables que nosotros deberíamos de entender bajo esa dimensión del carácter empresarial. Uno es el desempeño, otro es la agilidad y la precisión. El desempeño en la organización sí tiene que ver en cómo se hacen las cosas, porque las empresas
Nosotros estamos apostando todo esto y mucha de la capacitación que hacemos y la orientación que estamos intentando es evitar el cierre de las empresas. Pero no nada más puede ser una frase constituida, sí, ahorita vemos un poco eso. Tiene que ser con el suficiente cuerpo de la decisión y de lo que estamos viendo. Hay desempeños en la organización que nosotros tenemos que mantener. Hace muchos años, en la década de los 90, estuve yo participando con algunas cámaras cuando México, por ejemplo, era de los principales. Después de Estados Unidos, era el siguiente productor de farmoquímicos en toda América Latina. En ese sentido, en aquel entonces, en la Canacintra, la sección 52, todos los farmoquímicos se desarrollaban y había una gran potencia de México para posicionarse. Después hubo dos cambios, después de la crisis del 94, que no se pudo mantener, no hubo una política pública para depender de eso. Y de ser la segunda posición en México de producción de farmoquímicos, producíamos mucho más que Europa, pasamos del segundo nivel al nivel 24 en 6 meses. Hubo un colapso, como ha pasado con la industria de los textiles, como pasó con farmoquímicos, como pasó con la industria minera, etcétera. Tenemos muchos ejemplos en este país de plataformas industriales que colapsan porque no tienen una organización y un respaldo correcto en las políticas públicas para poder salir, ni estaban preparada la industria como tal para poder surgir ante esos niveles de crisis. Entonces debemos de mantener aquellas plataformas industriales que van a representar no nada más la generación de empleo, sino que son factores críticos en toda la comercialización de los productos. Yo creo que ustedes como asociación están en una de esas asociaciones que hay que mantener por sobre toda costa la producción, porque los empaques, el cartón, la industria, representan no nada más la logística del producto en sí mismo que hacen, sino el sistema de transacción, de comercialización, de cómo se entregan las cosas de muchísimas industrias colaterales que van a terminar siendo afectadas. Cuando el desempeño se logra mantener, necesitamos pasar ahora a medir la calidad empresarial. Va a implicar qué tan rápido y qué tan flexibles están siendo las organizaciones. Esa es una de las grandes propiedades del liderazgo táctico, en cómo se están llevando, si tienen conciencia de la situación en la que están haciendo, si la toma de decisiones está siendo fortalecida o si se tiene la capacidad en términos de los consejos, si no nada más se centra las decisiones a nivel director general, porque entonces muchas veces si el director general se colapsa o tiene un problema o está en una situación, no se tiene la capacidad de organización de responder de manera ágil. Y sobre todo también la precisión. ¿Cuál es el valor agregado que se le va a dar al cliente? Porque necesitamos entender algo. El cliente existe todavía. Se transformó la dinámica en una nueva condición, pero el cliente existe. El cliente, ese no puede dejar de existir. Ese va a estar. Lo que pasa es que ya se transformó. Ya ahorita tiene caras nuevas, tiene estrategias nuevas, tiene necesidades nuevas, tiene prioridades nuevas y tiene valores nuevos. El cliente literalmente se tiene que desarrollar un factor de precisión para nosotros como organización llegar y darle el valor agregado y que nuestra propuesta sea muy precisa. Si la propuesta organizacional en el valor agregado que se le da no está siendo precisa con el cliente, no nada más el peligro de la demanda estaba en el sentido de que se interrumpe o disminuye, sino ahora también nuestra oferta de valor ya no se vuelve tan precisa. Entonces, cuando el carácter se desarrolla en estos tres sentidos, podemos entender que en esta medición del carácter organizacional como directores lo necesitamos saber. Los mandos, tanto los mandos medios, que creo que es uno de los grandes factores críticos de México, se desarrollan altos niveles gerenciales, altos niveles directivos, pero la estructura de los mandos medios no está. Entonces tenemos una fuerza laboral muy bien preparada y el mexicano en ese sentido laboralmente es muy establecido, pero después tienes altos directores que también tienen grandes estructuras, pero la plataforma de los mandos medios no, en este país no ha logrado cuajar, no ha logrado desarrollarse con un potencial mayor. Y entonces las decisiones las tienen que tomar los puestos altos y en situaciones de crisis hacen switch, colapsan las organizaciones, desparraman literalmente los modelos de estructuras organizacionales y son tantas las decisiones que tiene que tomar con las variables el cuerpo directivo que se pierden en la dimensión del mercado. ¿Por qué? Pues porque estamos en una situación crítica. No es un error, no es un defecto del director. Simplemente está sobresaturado porque están acostumbrados todavía a organizaciones piramidales que ya está cambiando y que se tienen que renovar todas las dimensiones de lo que se llamaba organización, pirámide organizacional, organigrama o los diferentes niveles.
Tenemos que tomar nuevas estructuras que permitan responder de manera en desempeños, en agilidad y en precisión al cliente. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando yo estoy en una situación de riesgo, yo no puedo responder como respondía antes. La experiencia tiene un atributo maravilloso que da conocimiento, pero tiene una gran debilidad. La experiencia llega después de que se le necesita. Y entonces, cuando alguien no tiene la experiencia en la situación en la que está, esa experiencia la va a conseguir si es que logra surtir y pasar la prueba. Si no logra pasar la prueba, no va a tener esa experiencia de cómo responder. Por eso es muy importante que nosotros podamos medir el riesgo y después medir el carácter. Porque la situación y la condición está. Entonces, yo me tengo que poner en términos organizacionales y directivos, ok, ¿en dónde estoy posicionado a nivel de riesgo? No es lo mismo que esté fuera del peligro o dentro del peligro, expuesto y además soy vulnerable a él. Sí, tengo un problema serio, estoy en un factor crítico de riesgo. Ok, ahora, ¿cómo se mide el carácter en términos organizacional? ¿Tengo una estructura estratégica o táctica o muy administrativa? O, si alguien me dijera, ya tengo los tres. Posicionado, carácter posicionado es aquello que puede definirse como estratégico, táctico o administrativo. Carácter progresivo es cuando está adquiriendo los elementos, es estratégico, pero está empezando a adquirir algunos elementos tácticos, o dentro de su organización, uno de sus gerentes sí es muy táctico y con base en eso empieza a desarrollar algunos elementos progresivos. Pero la empresa de carácter de alto rendimiento es aquella empresa que tiene los tres en una muy buena función. Tiene muy bien estructurada su parte estratégica, tiene muy bien estructurado su equipo táctico y tiene muy bien estructurado su equipo administrativo. Y cuando estamos hablando de trabajo en equipo, entonces los consejos que se pueden desarrollar, organizacionales, directivos, empresariales, como sean, todos los consejos, cuando se van desarrollando en esos tres elementos, tienen el balance correcto. Pareciera que a veces hay discordia cuando la gente quiere hacer consejos. Si yo soy táctico, entonces quiero que la gente que me rodee se vuelva táctico para que podamos tener el mismo lenguaje de conversación. Pero cuando llegamos en situaciones como la que tenemos es cuando el gran balance entre la estrategia, la administración y la táctica tiene su fruto. Ahí es en donde se puede desarrollar una medición de carácter y fortalecer una visión de carácter empresarial de alto desempeño que logre surtir efecto. Porque entonces los trabajos tácticos van a desarrollarse, van a empezar a tomar decisiones con las variables que van surgiendo. El equipo estratégico mantiene todos los equipos alineados a largo plazo, independientemente de que la visión ahorita sea de corto plazo, pero el equipo administrativo es aquel, el que decía yo, la llave que tiene la alacena, empieza a distribuir muchas de las dinámicas, los procesos organizacionales adecuados. Y las organizaciones ahorita, aun cuando se trabajen en casa, pues mucha gente no tiene porque no lo tenía desarrollado con anterioridad, los estándares, los scoreboards para poder saber qué les va a pedir. Entonces, esperan que la gente produzca por sí misma, pero no tienen la experiencia, no tienen esa forma innata, proactiva de saber en dónde sí, que no, que hacen, que sí, no. Quizás de vez en cuando uno de los grandes trabajadores surja con brillantes ideas y la creatividad va a dar. Pero cuando la productividad baja es el gran espacio para la innovación. Es ahorita en donde las organizaciones se pueden transformar para poder desarrollar elementos puntuales. Esto nos va a llevar, entonces, a la lámina que está ahí. Esta lámina tiene un gran sentido si lo podemos desarrollar bajo las siguientes situaciones. Y es importante esto por la toma de decisiones. ¿Cómo se gestiona entonces la crisis? ¿Cómo desarrollamos nosotros esta posición en la que nosotros como equipos de liderazgo estamos? Porque puede que yo tenga la gran potencia y quiero salir adelante, pero no tengo la experiencia. Fui preparado en términos teóricos, pero no tengo la experiencia. Soy un joven que pues literalmente solventé muchas de las dinámicas anteriores por el nuevo mercado que teníamos. Pero se deben desarrollar una medición y una gestión de la crisis para poder ver ahora sí hacia futuro. ¿Por qué es importante ver hacia futuro? Porque esta crisis es una condicionante estar. No sé si exista la conversación, no sé si sea correcto decir cuando termine la crisis, independientemente de que termine o no termine. Puede ser que el espacio en el que hoy estamos y las condicionantes sociales en las que nos movemos permanezcan y este sea la nueva realidad. No necesariamente tenemos que estar volteando al pasado como referencia, porque seguramente vamos a fracasar en las decisiones organizacionales. Cuando las cosas vuelvan a ser como eran antes, dudo de ese argumento y dudo que eso pueda volver a ocurrir. Lo que estamos diciendo es... ¿Qué estás contando?
las cosas en el futuro van a ser una realidad. Entonces ya no se apunta a una dimensión del pasado como referencia para poner nuestro pasado en el futuro. Tenemos que poner el pasado en su lugar. Así eran las cosas antes, así están siendo hoy. ¿Cómo vamos a hacer las cosas en el futuro? ¿Cuál es el valor organizacional de carácter organizado, social, familiar, personal, que nos va a llevar a la construcción de ese futuro, aunque la situación en sí misma no cambie? Entonces las empresas van a tener que tomar una gestión de crisis para pasar del riesgo a la gran oportunidad. Y es posible vincular la medición del riesgo constante. Las empresas, a lo mejor yo me mido y digo, listo, hoy estoy en riesgo medio, todavía tenemos algunos fondos en la empresa, tenemos alguna, no tenemos tanto peligro de la demanda y no estamos tan expuestos a la situación de mercado. Pero ahorita y en un mes quizás las condiciones cambien. Entonces me tengo que volver un experto en la medición de riesgo organizacional para constantemente estar viendo cuál es mi posición respecto de esta crisis, si estoy en riesgo o no, y tomar las decisiones. Y esta expertise en tomar riesgo va a tener que ser igual un proceso dinámico constante de la medición del carácter organizacional. Porque a lo mejor al inicio de la crisis mi cuerpo que estaba conmigo tenía gente muy valiosa, pero después de 2, 3 meses ya no estoy aguantando la nómina y tengo que soltar algunos departamentos. No voy a tener la misma capacidad de respuesta. A lo mejor pierdo algo táctico o pierdo a alguien estratégico, determino perder a alguien administrativo para mantener el esfuerzo táctico porque me va a dar las variables importantes en el contexto. Entonces, ya no hay estados activos en términos de la nueva realidad. Lo que tenemos que entender es que las organizaciones entraron a una dimensión de dinamismo como nunca antes. De por sí traíamos una fuerte velocidad, estamos siendo orientados literalmente como un remolino, estamos entrando en una situación de dinamismo como nunca antes. La velocidad del tiempo organizacional ahorita es donde tiene grandes impactos. Les tengo que ser un experto en la medición del riesgo semanalmente y tengo que ser un experto en la medición de carácter y esas variables ya tienen que entrar en mis scoreboards para poderlos medir. Son variables importantes de toma de decisiones. Al final, en términos de decisiones radicales, hay 3 grandes decisiones que se tienen que considerar y en los 3 niveles de importancia. Voy a hablar del más difícil al más retador. Dice renunciar. Y las empresas tienen que a veces considerar lo que acabo de decir, el riesgo, el carácter y todas las dimensiones, porque a veces renunciar en el sentido de cerrar la empresa no necesariamente es la peor decisión, sino a veces es la mejor decisión. Lo que me ha pasado con las empresas en donde he participado en cierres, que han sido muy costosos, y las empresas no tenían presupuestado el cierre. Y fueron más bien clausuradas, cerradas por el contexto en la haber hecho un cierre planificado. Si alguien está en una condicionante de cierre, tiene que prepararse, porque a veces cerrar es la mejor decisión, pero tenemos que entender algo. Cerrar cuesta, y no poco, cuesta mucho. Cuesta muchos recursos, cuesta mucho tiempo, emocionalmente el cuerpo directivo, la mentalidad de la gente que está participando, cuesta mucho. Y sobre todo en empresas que ya llevaban una curva de crecimiento positivo. Muchas de las empresas van a cerrar en este país. Muchas son pymes que no van a aguantar y que van a estar extintas. Pero la gente cree que cerrar simplemente es un día cerrar su local y ya estuvo. Hay muchos costos detrás de eso que se tienen que planear si se quiere hacer de la forma correcta. Para que entonces no impacten los activos personales, para que entonces no impacten las dinámicas de crecimiento y de volver a abrir una nueva empresa, un nuevo negocio, etc. Y son consideraciones que hoy tienen que estar sobre la mesa. Quizá muchas veces no nos gusta hablar de, o lo hacemos en términos positivos, motivacionales, de evitar cerrar a toda costa, y yo creo en eso, pero partimos en ese evitar cerrar a toda costa sabiendo que una de las grandes variables también es que se tiene que aprender a cerrar una empresa. Y cerrar una empresa tiene su costo porque muchas veces, en términos de liderazgos emergentes, participaba yo en una empresa que cerró el año pasado. Y fue costosísimo el proceso. Por un emprendimiento mal direccionado, evidentemente en tercera generación, el abuelo la había fundado la empresa, pasó después al padre que la construyó y la elevó a niveles importantísimos de planeación y de participación en el mercado. Y llegó la tercera generación y en este gran emprendimiento se distrajo y colapsó la organización, porque ya no le dio el ritmo
de cambio a la organización para seguirlo. Y se perdieron varios cientos de millones de pesos. Pero entonces en el cierre de la empresa nunca se presupuestó el costo. Y pareciera que entonces el flujo que estaba dando de mes con mes iba a ser suficiente porque pues, hablamos de millones de pesos. No, sí alcanza. Y la verdad es que cuando se cerró la empresa no se dieron cuenta y el costo de que cerró la producción a todo lo que vino después para terminar el proceso de cierre formal, el costo fue mucho más alto de lo que ellos hubieran considerado en mucho tiempo. Impactó muchas de las generaciones e impactó muchas de las dinámicas. Se tiene que tener muy claro el énfasis y alguien tiene que saber presupuestar su costo de cierre para que ustedes puedan tomar decisiones de ¿todavía me conviene operar? Sí, perfecto. Pero tienen que saber cuál sería el costo del cierre de su empresa para que cuando lleguen a las situaciones gestión de crisis límites es cuando ustedes puedan tomar decisiones correctas. La otra es regenerar la empresa, en donde no, todavía sigue, me cuesta, me es más fácil seguir operando, es más barato incluso seguir operando que cerrar, a veces es más barato cerrar que seguir operando, pero me permite eso. Listo, hay que regenerar porque la condición ya cambió, el mercado ya cambió, hay que sacarnos del riesgo, hay que hacer una primera estrategia para si estoy en riesgo alto, bajar a riesgo medio y después, digo, crítico, alto, medio, sacarnos de las dimensiones lo más que se pueda del riesgo, fortalecer las dimensiones de carácter organizacional y regenerar la empresa con nuevos productos, con nueva precisión en el mercado, con una transformación, con digitalización, con, no sé, hay muchas de las dinámicas que se pueden construir ahí. O finalmente, tomar la decisión de reinventar la empresa. Reinventar la empresa no es agregarle un nuevo producto. Muchas veces me encuentro con empresas que, ok, la reinventamos, cambiamos y abrimos un nuevo producto. La empresa sigue siendo la misma, nada más cambiaron de producto. Eso es una regeneración. La reinvención sí tiene que ver con modalidades de la transformación del modelo de negocio. Y ahorita estamos en una de las grandes oportunidades para poder transformar los modelos de negocio con todo el énfasis que necesita entenderse como modelo de negocio. Modelo de negocio no nada más es yo vendo un producto y ingreso tanto y entonces tengo tanta rentabilidad. El modelo de negocio tiene otras variables cuando se desarrolla de forma más amplia para entonces entender, ok, este es el mercado. ¿Tengo la misma empresa? Sí, la tengo que reinventar, perfecto. Me puedo quedar con la gente, me puedo quedar con instalaciones, pero el modelo de negocio tiene que transformarse. Y cuando el modelo de negocio se transforma, cambia todo, cambia el propósito organizacional. Es una de las pocas situaciones, hay una diferencia entre regenerar y reinventar. En la regeneración, el propósito de la organización se sigue manteniendo. Lo que cambia es la forma de llegar a ese propósito. Pero cuando hablamos de reinventar una organización, se transforma el propósito mismo de la organización. Entonces, cuando cambia el propósito, en automático tiene que cambiar todo el modelo de negocio. Cambia la estrategia, cambia la operatividad, cambia el liderazgo, cambia las estructuras, cambia la organización, cambia todos los procesos, los propios procedimientos, se vuelve a reestructurar los valores, etc. Se tiene que reinventar toda la organización para gestionar la crisis. Entonces, son decisiones que cuando alguien está en un estado de liderazgo, en donde ustedes tienen sus organizaciones en sus manos, tienen que ser expertos en medir su riesgo, en medir su carácter. Personalmente, yo siempre sugiero, lo primero que tiene que medir el director y dueño de su empresa es el carácter personal. Si no tiene un carácter para la función que va a tener que desarrollar en la gestión de crisis y toma de decisiones, se tiene que formar un equipo para que alguien solvente esa falta de carácter. Pero necesitan estructurar el carácter, porque el carácter directivo se va a traducir en un carácter organizacional, van a empujar la organización, van a pasar las nuevas dimensiones, van a hacer que los alcancen, van a hacer en estos nuevos liderazgos que comuniquen cosas. Y el lenguaje tiene que transformarse. No podemos hablar de organizaciones, estructuras, presupuestos, finanzas con el mismo lenguaje que hablábamos hace 3 meses. El lenguaje ya cambió. Y si queremos una nueva realidad, lo primero que tenemos que transformar al interior de nuestras organizaciones es el lenguaje mismo. No puedo hablar igual a mis empleados, no puedo generar las reuniones iguales, no puedo hacer las mismas priorizaciones de palabras. El lenguaje tiene que cambiar, porque el lenguaje es lo que va a dar la posibilidad a la organización de reinventarse y al director le va a dar la solidez suficiente para que tomen las decisiones. Los jóvenes actualmente necesitan ver el peso de lo que tienen. No se trata nada más de tomar las decisiones para los próximos 3 meses. Se trata de tomar decisiones con carácter, porque de las decisiones que tomemos ahorita va a afectar los próximos 20 años. El hueco financiero que se hizo en este mundo, en el que actualmente estamos, en donde
por más que se distribuya financieramente, se acaba de construir un hueco que en los próximos 20 años apenas vamos a ir, si es que hacemos las cosas bien, solventando todas las deudas internas que tienen los países y para poder levantar los circulantes a largo plazo. Por primera vez el petróleo, la gente lo paga para que se lo lleven. Eso no había ocurrido nunca antes. Por primera vez las dimensiones, se prioriza tanto la cuestión de salud porque este tipo de pandemias puede hacer colapsar todo. Sociedades, familias, creencias, todo está en una situación y en un mundo diferente. Entonces, la invitación que estamos haciendo nosotros es esta frase. Si con algo quisiera yo que se quedaran en este lenguaje que acabo de dar es esto. Ningún mar en calma produjo un buen marinero. Eso me la dijo hace mucho tiempo un anciano en aquel entonces que me dio esta situación del carácter. Y lo importante es que necesitamos que los líderes emergentes desarrollen el carácter para sacar este país y estas organizaciones y familias adelante. Necesitamos que fortalezcan el carácter de las organizaciones las que puedan. Y a veces se ocupa carácter incluso para cerrar una empresa y decir, esta no va a aguantar más, voy a iniciar un nuevo negocio, un nuevo modelo de negocio. Pero tienen que tener tal capacidad para la gestión de crisis y tomar decisiones radicales en este momento que el carácter los acompañe. Esto no es un tema de visión. Muchas veces la gente cree que teniendo la visión van a poder llegar a donde están. De las grandes cosas y lecciones de la vida es que no porque se tenga la visión llegamos ahí. Se tiene la visión, pero vamos a llegar tan lejos como el carácter lo permita. Las empresas van a tener igual el mismo futuro como su carácter se los permita. Estamos surgidos de nuevos liderazgos que fortalezcan carácter organizacional, que fortalezcan caracteres directivos, que dejen a las organizaciones unos nuevos planteamientos, nuevos mercados, nuevos productos, nuevas formas incluso de transacción, para que entonces ustedes puedan desarrollarlo. ¿Qué se necesita? Que ustedes, líderes emergentes, consideren ahora un planteamiento interno de formación de su carácter, porque el mundo que hoy les toca, y así está, es la vida, hoy les toca tomar decisiones, hoy les toca organizar gente, hoy les toca ver nuevos mercados, hoy les toca, así está su vida. No sé si es justo o es injusto, pero hoy les toca eso. A fin de que entonces ustedes tomen las decisiones importantes. Nos gusta esto del mar porque siempre me gusta mucho la dinámica del mar de los capitanes del barco. Si la ola es grande, el capitán sigue siendo el capitán. Si la ola es chica, el capitán sigue siendo el capitán. Si el barco está en puerto, el capitán sigue el capitán. No tiene esa oportunidad a veces el capitán de decir, hey, viene una ola grande, yo me meto en mi camerino, ustedes síganle. El capitán no tiene esa opción. Necesita desarrollar suficiente carácter para tomar las decisiones en el momento crítico para poder hacer que ese barco sobreviva y que llegue a puerto seguro. Y la invitación es esa, a desarrollar esos capitanes que se necesitan para que entonces la plataforma, su asociación y todo lo que ustedes representan como potencial productivo de este país lo lleven a puerto seguro, que finalmente es en donde ustedes van a tener la gran recompensa de haberse sabido transformados y que pudieron colaborar y avanzar y triunfar en medio de esta gran tormenta que ha retado a tantos y nos seguirá retando, pero que creemos que ustedes lo pueden hacer. Así que les agradezco mucho este tiempo, espero haber colaborado en plantearles este lenguaje de empuje y de toma una decisión consciente y que puedan sobre todo también saberse en el momento correcto para poder transformarse y para poder generar esto, literalmente los capitanes que este mundo necesita. Así que muchísimas gracias por esto. Si tienen ahorita alguna duda, cualquier cosa, podemos ahorita estar algunos minutos todavía conversando en eso. Bueno, yo tengo una duda. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo podemos nosotros cambiar el modelo de negocio? A final de cuentas, no fabricamos un commodity porque hacemos cajas especializadas para cada uno de nuestros clientes. Pero pues el cartón corrugado, a final de cuentas, no ha cambiado en muchísimos años. ¿Cómo cambiar ese modelo de negocio para poder sobrevivir y sobre todo seguir creciendo en el mercado? Creo que... Déjame, te pongo esto, espérame tantito. Creo que hay varias cosas que se pueden considerar. Una es, ok,
¿cuáles son los elementos que pueden ustedes guiar? Porque cambiar el modelo de negocio, hay varios factores. Algunos estudiosos consideran 5. No vale la pena hoy tocarlos, pero primero ver las nuevas tendencias. Porque a lo mejor ustedes están en un espacio en donde generan las cajas de cartón que ya están establecidas y que este nivel de cliente está desarrollado. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que entonces yo le surto cartas a la industria automotriz, pero la industria automotriz ahorita, pues propio de la situación, está en un detenido, ¿no? Está contenida. Y quizá esto se transforme por los próximos meses. El modelo de negocio no necesariamente tiene que ver con que yo le ofrezca un nuevo producto. ¿Puedo yo regenerar mi empresa si entonces ahora la caja que yo desarrollo se lleva a cabo? Porque ustedes lo saben mejor que yo, por ejemplo, Estados Unidos, mucha de esta estrategia de empaques y todo lo demás sigue con el mismo flujo. Muchos de ellos no se han detenido como tal porque hay la capacidad comercial de entregas a domicilio, Amazon, etcétera, fortalece mucha de esa estructura con este producto. El modelo de negocio, bajo ese sentido, tiene que ver con sí una estrategia y un valor, pero primero es un propósito. Uno de los grandes propósitos en el sentido, les voy a poner el ejemplo de la industria del hielo, espero ser claro con eso. Hace muchos años, antes de que se inventaran los refrigeradores, había una gran empresa en Estados Unidos que producía hielo. Y era la cúspide empresarial, o sea, era una locura, porque todas las personas evidentemente necesitaban hielo para consumir sus alimentos. Y él se vendía a sí mismo la idea de que soy un propósito, yo tengo una empresa de hielo. Y cuando surgieron los refrigeradores, colapsaron, porque ya pareciera que no tenía la gente necesidad de hielo. En primera instancia, lo que después el propio dueño de la empresa pudo entender es que él se equivocó en el propósito de su negocio. Él no vendía hielo, él vendía cosas, o sea, vendía la capacidad de enfriar. Y ahí, en esa pequeña perspectiva de propósito, él, por una parte, cuando pensó que era hielo, colapsó, pero si hubiera pensado en enfriar, hubiera tenido todo un negocio y una industria a desarrollar. Porque producto de este propósito, concepción, pues que están los refrigeradores, están las cámaras frías, etcétera, siguen muchas cosas. Lo primero que yo les sugiero es, no hagan de su propósito su producto. Ustedes desarrollan una de las cuestiones más importantes que yo creo en el mercado, el empaque. Por más que la gente me diga que tiene un buen producto, va a necesitar de ustedes porque el empaque es la primera gran experiencia con respecto al producto que contiene. Entonces, no es lo mismo que ustedes me digan, y estoy exagerando y a lo mejor con desconocimiento, pero déjame plantearlo así un poco, Sergio. Yo vendo cajas de cartón a decir, ok, ¿yo qué vendo? Tengo el propósito de empacar, cuido el producto del otro. Esa pequeña distinción de cambio de visión y de propósito sí transforma la modalidad organizacional. Porque si yo cuido el producto del otro, si yo cuido el producto de mi cliente, si yo cuido, etcétera, ya no importa que mi cliente produzca pizza, ya no importa que mi cliente transporte porcelana, etcétera. Mi propósito inunda todo mi mercado porque entonces yo tengo una forma diferente de percibir eso. A partir de ahí, ustedes van a poder desarrollar con esa percepción nuevas ideas de mercado. Sí, hay que hacer un análisis. Ahorita no tengo la respuesta y la solución, hay que hacer un análisis en el sentido de, ok, nuevas tendencias de empaque, nuevos elementos del cliente, nuevas propuestas y necesidades del cliente. A lo mejor ahora muchos de los clientes van a surgir los grandes emprendimientos y estos van a necesitar un empaque diferente, que en lugar de meterse a ustedes en una producción de miles de cajas en producidas, van a tener que desarrollar maquinaria, etcétera, para pequeñas producciones, para poder, pues el mercado ya es productivo, ya se diluyó y entonces se atomizó para poder cubrir regionalmente esto. No sé, hay muchas de las dinámicas, pero el primer elemento para el modelo de negocio es el propósito. Después del propósito lo acompaña la estrategia y la parte de la operatividad. La estrategia es qué cosa yo le doy valor a mi cliente y la operatividad, cómo lo hago con los menores costos. Esto está influenciado todo el tiempo por las grandes tendencias, los grandes mercados, pero es aquí donde viene la gran innovación. Hay ahorita oportunidades de mercado que en este momento quizá nosotros no la veamos, pero
Antes de los refrigeradores, nadie hubiera pensado en los refrigeradores. Antes de Uber, nadie hubiera pensado que Uber hubiera sido tanto. Antes de Uber Eats, nadie hubiera pensado. Entonces la gente decía, yo me dedico a los industrias de los restaurantes, y ponían millones de pesos en montar un restaurante, y de pronto llegó Uber Eats y ya no importa la inversión de tu local. En automático está descalificado porque yo quiero comer en mi casa. Entonces el mercado, pum, se transforma, pero se ocupa un nuevo empaque para poderlo llevar a la casa el producto. Pero si no tienen claridad primero del propósito, de los nuevos elementos de innovación que se están ocurriendo en el mercado, Pero no es que la gente no vaya a necesitar una industria automotriz, se va más que nunca, se va a necesitar refacciones, etcétera, porque si la gente no va a comprar un carro nuevo, la industria actual de los carros usados y todo va a potencializarse y va a subir muchísimo en lo que se desarrollan nuevos sistemas de transporte o cuestiones energéticas, etcétera, pero que todavía tienen unos buenos años para desarrollarse eso. Entonces, hay una dimensión del propósito, estrategia y operatividad que van a ustedes tenerlo para poder generar cuáles son todas las tendencias de innovación que ocurren en los modelos de negocio. El modelo de negocio en sí mismo ya desarrollado, ya como un propósito o una posibilidad de negocio, ya vienen 5 factores que van a ustedes ir midiendo como modelo, si tengo una operatividad y la producción necesaria, el producto, si está la demanda de manera correcta, etcétera, la organización nueva, dinámica, a lo mejor el producto ya no es un solo producto estático, sino un producto dinámico. No sé, hay muchas de las cuestiones de innovación. Cuando Cinépolis, hoy lo hablaba en la mañana con unas personas, cuando Cinépolis tenía la junta y activó la creatividad, el hecho de que uno de sus empleados propusiera que en la cajita de cartón de las palomitas se pudiera dividir a la mitad, aumentó las ventas de palomitas en un gran porcentaje porque la gente podía elegir 2 opciones. Son esos pequeños detalles que transforman fuertemente los mercados. Entonces, hay mucho de la innovación que ustedes pueden desarrollar. El tema de la posibilidad de su propósito es ¿qué venden? ¿Qué venden? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? El que vende taladros tiene que vender hoyos porque es lo que se la eficiencia con que lo hago, el producto con que lo hago, pero de pronto se apertura una dimensión de propósito. Y ustedes, en el sentido de cuidado, tienen una industria que cada vez va a ser más impactada. El cuidado ahora es un factor crítico. Si yo digo que ustedes me cuidan porque cuidan mi producto, en la situación actual en la que estamos, la palabra cuidado toma mucho más importancia todavía. Antes cuidado no era nada. Hoy cuidado tiene que ver con todo. Tiene que ver con distancia, tiene que ver con mis productos, tiene que ver, etcétera. Entonces, se pueden ir fortaleciendo muchas de las cadenas productivas en ese sentido. Pero necesitan desarrollar. Y no sé, no he estudiado en particular dónde están ustedes, su situación de mercado, tendencias, innovaciones, etcétera. Me falta mucho conocimiento, pero se desarrollan nuevas posibilidades en el sentido de los nuevos modelos de negocio que están hacia el lenguaje que las palabras están usando. Si ustedes desligan su producto del lenguaje común y del nuevo lenguaje que se construyó, entonces el producto se vuelve en sí mismo la limitante. Pero si su producto fortalece el igual del pensamiento, en donde su producto está en el lenguaje de las personas, ya está. Todo el mundo puede tener cajas de cartón en casa. Todo el mundo las tiene, cajas de cartón. El tema es para qué están, para qué sí, para qué no, dónde se usan, qué representan, qué no representan, etcétera, porque los consumidores están. Y las industrias van a transformarse, pero van a necesitar eso. Su industria todavía en términos de empaque, apenas creo que va a empezar una nueva revolución, una nueva explosión de las dimensiones, porque la experiencia ya no está dentro del producto, va a empezar desde afuera. Por más bueno que alguien me diga, yo tengo la mejor pizza del mundo, pero si no viene en su caja no me la voy a comer, si me la entrega doblada no me la voy a poder comer. El empaque apenas empieza a ser un nuevo sistema de percepción. Ciertamente estamos en una nueva área de digitalización. Sí estamos en donde cada vez no ocurren esos tangibles, pero el tangible siempre va a existir por lo menos, a menos que ya pasemos una temporalidad, pero no en los próximos 10 años. El valor tangible todavía va a estar muy preciso y operante en ese sentido. Pero sí creo que necesitan desarrollar estas nuevas posibilidades del lenguaje, de lo que ustedes venden, representan, para que no hagan su limitante el producto, sino vayan todavía a dimensiones mayores. Y puse cuidado como ejemplo, pero creo que todavía tienen más lenguaje, palabras, capacidades en el sentido de desarrollar de todo lo que hay que hacer de mercado y las potencialidades que podrían desarrollar. Pero quizás su mercado ahora no nada más en posibilidades la parte industrial, sino ahora son los millones de consumidores de otras cosas, etcétera. Hay grandes oportunidades que se van a empezar a generar. Hay variables que todavía no conozco ni ustedes, pero que entonces pueden empezar ustedes a determinar un equipo creativo. ¿Cuál es? No sé si lo hagan como asociación o no lo hagan a nivel personal, pero un grupo de creativos que estén buscando las próximas innovaciones para poder generar ahora sí de esa innovación como asociación, cuáles son las empresas que podrían generar estas nuevas propuestas.
Se me ocurre eso. O sea, creo que hay muchas dimensiones ahí que podríamos hacer y sería una plática todavía más larga en ese sentido. Gracias. No sé si hay más preguntas, pero creo que sí. La voy a leer la pregunta. ¿Cuál consideras tú que sea la característica más importante que debe tener el líder en la actualidad? Gracias, Pedro, por tu pregunta y creo que se me hace fundamental. El liderazgo, hay muchas teorías de Maxwell, teorías de liderazgo, de acercar futuro, etc. Una de las características del liderazgo que creo que tiene que tener exteriormente, lenguaje, interiormente, carácter. Lenguaje como apertura de la posibilidad. La gestión del lenguaje a nivel organizacional y a nivel equipos de trabajo se va a desarrollar a través de la identidad. Hay 3 factores que se necesitan, o 6 factores que se necesitan en el líder. Voy a volver a compartir un poco la pantalla para explicar eso. Porque los liderazgos ahorita es donde tienen que tener muchísimo más refuerzos para generar esto. Uno es el elemento de identidad. ¿Cómo se responde ese sentido de liderazgo? El liderazgo ya no es una palabra estática, también es una palabra dinámica. El líder no es líder, el líder va siendo líder. Yo no soy padre, voy siendo padre. Entonces ya la pregunta quién soy quizá está un poco limitada. En la vida no somos, sino vamos siendo. Esta perspectiva dinámica creo que es muy importante con la concepción de liderazgo. Con mi identidad como un proceso dinámico, se va transformando. Si yo tengo clara esa identidad, voy a necesitar ahora sí cómo se refleja eso a nivel personal. Esta dimensión personal, mis pensamientos, mis emociones, lo que nosotros llamamos todo el resguardo interno de lo que ocurre, cómo estoy estructurado, qué sí priorizo, cuáles son los valores y no, pero no podemos desligar a la persona de su entorno. Entonces tampoco se vale hacer un liderazgo aislado en la persona sin generarle un elemento relacional. Entonces, uno creo que es el lenguaje que concibe y cómo piensa. Pensamos en el idioma, pensamos conscientes en español y entonces necesitamos un lenguaje propicio para eso. Yo digo, esto es difícil para mí, pero no lo puedo hacer. Yo digo, esto es difícil para mí, pero lo puedo hacer. Es complicado, pero es posible. De acuerdo al lenguaje es como voy percibiendo y voy haciendo elementos relacionales con mi realidad. Una vez que desarrolla la parte personal, entonces sí, venga toda la parte de respaldo. ¿Cuál es el respaldo que yo tengo? El liderazgo empresarial tiene que ser respaldado, y esa es mi sugerencia porque me he encontrado liderazgos que no son así, cuestan mucho trabajo sus decisiones. Tiene que ser respaldado por alguien, llámese su familia, su grupo de amigos, a lo mejor no me caso, pero tengo a alguien que me va respaldando. Si alguien no tiene ese respaldo, eso no ocurre el liderazgo. El liderazgo no lo hace el primero, el liderazgo lo hace el segundo. Yo me puedo considerar líder, pero nadie me sigue. De los grandes retos que tiene el liderazgo en la actualidad es que en una era digital, no nada más, yo digo que soy un líder, sí, pero no me vuelvo líder nada más porque tengo 1,500 seguidores en Facebook. Sí, es un liderazgo de opinión, pero eso no me hace a mi líder. El liderazgo tiene que ver con la capacidad de transformar, con la capacidad de que los demás también tengan un mundo diferente y una responsabilidad diferente. El tercero van a ser los elementos o la gestión productiva, la producción como tal, cómo trabaja, cómo se desarrolla, cuáles son los elementos de conexión, cómo forma equipos ese líder de trabajo, cómo forma equipos en términos de su equipo de fútbol, etcétera. El liderazgo va a desarrollar todo para que entonces cuando hablemos de liderazgo esté completo estos 6 niveles de gestión. Pero el liderazgo ya tiene que tener conexiones, producción, respaldo, una dinámica personal y una identidad clara a través del lenguaje. Esto es la capacidad del carácter. Entonces, el carácter es cómo le haces para que las personas que están detrás de ti se vuelvan mejores personas. ¿Cómo convierto a los que me siguen en su mejor versión? Yo puedo tener un gerente detrás mío que está sufriendo en contabilidad o en finanzas o en producción. ¿Cómo lo construyo como su mejor versión? Si yo logro hacer eso, va a tomar decisiones correctas, va a construir equipos de trabajo correctos. Le voy a poder decir, hey, 3 noches aquí en la empresa y no salimos porque tenemos que resolver esto. Y van a seguir, van a poder generarlo. Porque la gente está ávida de seguir a las personas que tienen carácter.
Lo que no quiere la gente es que le demos incertidumbre, tampoco falsas promesas, pues es uno de los grandes problemas actuales. No es lo que se dice, porque tenemos un montón de información del COVID todos los días. Es lo que no se dice. Eso es lo que está generando incertidumbre. No se dice cómo vamos a salir adelante, no se dice cuándo acaba la cuarentena, no se dice si vamos a ver financiamientos o no. Eso es lo que no se dice, lo que está causando la incertidumbre. Si yo logro resolver esta dinámica, entonces liderazgo ya toma un sentido de gestión del lenguaje hacia los que me siguen y hacia conmigo mismo, ¿eh? O sea, en temas de identidad tiene que ver también con cómo yo me hablo, cómo yo converso conmigo, qué me digo en las noches cuando soy un director, que estoy presionado, qué leo, qué no leo, medito, no medito, como, no puedo dormir, pero le converso a mis hijos, me peleo con mi esposa, no me peleo con mi esposa. Ahí es en donde empiezan las verdaderas conversaciones y las dinámicas de liderazgo. Liderazgo no nada más es aparentar que todo está bien. Es imposible que alguien me diga que ahorita pueda aparentar que todo está bien cuando no lo está. Necesitamos humanos. No estamos pidiendo liderazgos distintos. Necesitamos humanos con carácter, líderes, pero que sepamos también en dónde son vulnerables y dónde no, para que podamos seguirlos de forma correcta. La gente no sigue los sueños por sí mismo, sigue a las personas que los llevan a cumplir sus sueños. Entonces, esta dimensión, creo que el lenguaje, y bajo esto, que yo le llamo carácter, son los dos grandes ingredientes que va a necesitar responder el nuevo liderazgo. Los liderazgos emergentes, pues necesitan entender esto. Entonces, yo tengo un problema de identidad. Tu identidad no puede ser tu pasado. ¿Estás tratando de una identidad en el futuro? Sí. Si tu identidad del pasado es, quiero ser diferente a mi papá, quiero ser diferente al tío que dejó y que organizó la empresa, quiero ser diferente en términos familiares, y es que nosotros sí podemos, pero ya los viejos no nos entienden. Si la identidad se genera bajo esa perspectiva, el círculo ya empezó equivocado. Yo quiero la oportunidad como mi fin último. La empresa no es eso. La empresa no es la meta, es el gran instrumento. Por eso hay que desarrollar muchas empresas, porque esos son los instrumentos. Pero ahí no va a terminar. La empresa exitosa no termina. Esa no es el fin de la vida. Es el instrumento para construir. Debemos entregarnos, debemos amarlas, debemos esforzarnos por generarlas seguro. Pero necesitamos responder todavía más allá de eso, hacia cuál es la dimensión. ¿Cómo vamos a saber si es un buen liderazgo o no? Si hay seguidores en el sentido real, si hay trascendencia, y si al final tú dejas tu espacio, tu mundo, aunque sea cercano en las dimensiones próximas que estés, mejor de cómo lo recibiste. Ahí estamos hablando de liderazgo y carácter. Porque entonces ya hay algo que dejar. Si liderazgo es simplemente para mí, no estamos construyendo liderazgo. Entonces los líderes emergentes necesitan entender, recomponer la identidad, sí. Necesitan una dinámica personal. ¿Cómo le van a hacer en crisis? ¿Cómo si se organizan? ¿No están presionados? ¿No están presionados? ¿Fuman? ¿Consumen? Etcétera. Hay muchas de las dinámicas que les quitan y que en la identidad equivocada se equivocan. Y sobre todo también los respaldos. Si lo pudiéramos medir en términos personales y después empresariales. Pero estos respaldos afectivos, ¿quiénes están siendo? Todas las personas necesitamos alguien que nos acompañe y un respaldo en el sentido mental y emocional, afectivo. Todos necesitamos eso. Entonces, uno de los grandes líderes que necesitan tener es, ok, ¿quieres ser muy buen líder? Perfecto. ¿Quién va a ser tu respaldo? Sin ese respaldo, tu liderazgo está en juego. No van a tener, porque van a creer que ustedes siempre tienen la razón y eso está complicado, ¿no? Entonces, los liderazgos emergentes necesitan ese gran figura de respaldo que les permita un sistema de referencia. ¿Tomé la buena decisión o no tomé la buena decisión? Entonces, lo que estamos diciendo ahorita en esta posibilidad nueva es que pueden ser que ustedes construyan en las dimensiones y en los retos en los que están, en los liderazgos emergentes, nuevas posibilidades. No para demostrar al pasado, para construir futuro. No para quitarme la figura del peso familiar. No, para honrar el peso familiar, las decisiones, equivocaciones y virtudes, lo que hayan tomado. Pero nuevos liderazgos que literalmente diseñen, estructuren el nuevo mundo, las nuevas empresas y las nuevas organizaciones. Y no es un discurso motivacional, porque lo que estoy diciendo, me encanta decirles que son unos campeones. No es tan sencilla la vida, ¿no? No se puede. No. Lo que estoy diciendo, sean capitanes, tengan carácter. Va a venir tormentas, muchas. Estas olas apenas empiezan. Quizá vengan olas más grandes. ¿Qué hay que hacer? Que el barco flote. Propósito 1, que el barco flote. Ya después le doy dirección. Ya después lo llevo al puerto. Que aguante la tormenta. Después de eso, ya puedo dar otros sentidos y generar otras dimensiones. Entonces, las decisiones próximas que tienen que tomar, tomen las decisiones que permitan que el barco flote. Si el barco, por eso les decía con el carácter de la renuncia, en el sentido de, si ven que el barco ya tiene demasiados huecos y se va a hundir,
pues, que su gente no se ahogue. Vale más la pena cerrar y volver a construir algo. Se ocupa mucho carácter para tomar decisiones de esas, pero se necesita eso. Esa es la construcción de lo que necesitamos hoy como liderazgos emergentes. Que sean capacidades, esas potencialidades de tomar decisiones. Entonces, no sé si todo el mundo tenga la fuerza para tomar esas decisiones en los momentos difíciles. No lo sé. Me gustaría decir que sí. Me encantaría que lo tuvieran, de hecho. Pero se necesita estructurar y crecer. Ahora, ¿qué pasa si no tengo carácter? Pues se forja. Hay que desarrollarlo. Hay que aprenderlo. Oye, apenas estoy joven, estoy iniciando en la organización. Pues bienvenido a la vida. Te tocó, sí, curso intensivo, papá. A meterle más dimensiones de fortalecimiento de carácter. A meter más dimensiones de los elementos de inteligencia. Inteligencia y voluntad son los dos grandes ingredientes del carácter. Entonces, hay que meter ahí suficiente para poder generar eso. Espero haber contestado como las características del liderazgo. Es retador, ¿eh? O sea, no esta es una concepción de liderazgo de la posición en la que tienes en la empresa. No porque tengas la posición ya eres líder. Eso es una... Incluso soy el dueño de la empresa. Pues no porque seas el dueño de la empresa eres automáticamente líder. Puede que tengas un liderazgo mayor en tu empresa que no seas tú el dueño. Te toca como responsabilidad y dices, ok, esta temporada tú vas a ser el capitán. Y alguien tomará mejores decisiones. Pero se ocupa una honestidad muy estructurada. Entonces, pensamiento crítico como capacidad de evaluación, creo que es importante en el liderazgo. Lenguaje, no lenguaje en términos de virtudes comunicativas, lenguaje en el sentido de hazme pensar de una forma diferente en donde yo vea una solución diferente a mi vida y entonces te sigo. Dame un lenguaje que yo le pueda decir a mis hijos que todo va a estar bien. Dame lenguaje para pensarme que no me voy a rendir. Ese es el lenguaje que transforma. Ese es el lenguaje que la gente y el mundo necesita. No el lenguaje idealizado, el lenguaje de fondo, de carácter, de peso. Creo que esa es la gran virtud que necesita desarrollar ahorita en términos de los liderazgos nuevos. Hay muchos liderazgos que aparentemente están dando porque hablan mucho y tienen grandes habilidades de comunicación. Discursos bonitos no creo que sean nuevos liderazgos. Discursos precisos que lleven a tomar decisiones correctas, a ser personas correctas, creo que son nuevos liderazgos. Porque son los que a la larga van a sostenerse y los que van a transformar la organización, la gente. Que aunque digan, me vas a pagar el 25%, sí, estoy contigo, jefe. Por quién eres, por quién soy, por quién somos. Es ahí. Y yo creo que todas las empresas tienen eso, esos ingredientes. No todos lo ejercen, pero tienen esos ingredientes para poder desarrollarse de forma que esta temporada, mis queridos capitanes, logren vencer esta tormenta. No sé si haya más preguntas o ya los aturdí demasiado. El reto es grande. El reto es grande. Tomamos la presentación, se las vamos a compartir en el sentido de que tengan esa medición de riesgo todo el tiempo y medición de carácter. Estos son recursos. Dime, mi Pedro. Una pregunta adicional. Dado el origen de este grupo, que es un grupo de líderes emergentes, ¿cuál consideras tú que es el reto o el riesgo más importante que puede enfrentar un líder joven en una organización que ya existe y que muy seguramente fue liderada por alguien, su papá o alguna persona de la familia? ¿Cuál consideras tú que es el principal riesgo, reto para este nuevo líder que tomará las riendas? Dos factores. Uno, pasado. La fuerza del pasado es abrumadora. Cuando la frase sería así, si la pudiera construir. Si yo no soy capaz de dominar mi pasado, no puedo controlar mi presente. Si alguien no controla el sentido de su presente es porque trae un dominio del pasado muy debilitado.
Si yo domino mi pasado y pongo el pasado en su lugar, entonces puedo construir una nueva dimensión. Déjeme aclarar un poco y expongo eso. Si un joven crece con una figura paterna impositiva de desarrollador de la empresa, y ya saben, de estos grandes empresarios que forjaron la empresa, que la hicieron crecer, que son imperiosos en las decisiones, que logran y que toman consejos de administración, pero pues que a la larga los jóvenes dirían, pero pues ya pasó el tiempo de mi padre, entonces ya me toca la nueva innovación y la velocidad y el dinamismo. Pero el joven no trae una buena dimensión del pasado resuelta. La toma de decisiones la va a hacer por medio de su dolor. Y muchas de las decisiones organizacionales equivocadas las encuentro cuando los nuevos directivos toman decisiones por su dolor pasado. No toman una dimensión. ¿Cómo sabes que se distingue eso? Estás en los consejos y se hablan como padre e hijo en el consejo de administración y como jefe empleado en la casa, ¿no? Rompen las estructuras organizacionales. Y entonces, como no tienen claridad de los procesos, cuando tienen este dolor del pasado de mi papá no me dejó ser, te tengo que demostrar que ahora yo puedo hacer las cosas, mi papá se equivocó un montón de cosas, porque la radiografía de los hijos a los padres es amplísima en términos de los errores, se saben todas, ¿no? Yo tengo 4 hijos y tengo la dimensión de que mis hijos les pregunto cuáles son mis errores, no, bueno, me sacan la enciclopedia, ¿no? Porque guardan mucho eso. Pero entonces cuando tenemos un pasado, tenemos que tener cuidado de que no sea el pasado el factor por el cual yo quiero crecer. Tuve carencia en mi infancia, pero quiero abundancia en mi futuro. Tuve hambre en mi infancia, pero ahora quiero comer todo el tiempo de manera segura. Yo no elegí cosas en mi infancia o en mi juventud, pero ahora que tengo la empresa quiero tomar y arriesgarme a nuevas decisiones. Creo que lo primero que se tiene que hacer es desvincular el pasado de la toma de decisiones, porque si no, el pasado lo pusieron en el futuro. Y quieren resolver por medio de su ejercicio empresarial y de liderazgo una dinámica personal de su pasado. Y eso hay que quitarlo para poder solventar cosas. Número 2, la impulsividad del futuro. El mundo venía en una cierta velocidad y la generación de los deseos y las tomas de decisiones se van dando, ¿no? Como el hombre maneja sus emociones, como va a manejar su dinero. Entonces, a la falta de dominio propio en las impulsividades, toman decisiones de emprendimiento con riesgos. Y desarrollan esquemas de, pues vamos a arriesgarnos a este nuevo negocio. Y entonces, en este afán de impulsividad, construyen dinámicas muy dinámicas, en el sentido de crecimiento de ventas, crecimiento de organización, crecimiento de ingresos, sí, pero con poca solidez. Porque el futuro no le ponen la dimensión del esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo les digo a los jóvenes en particular es esto. Mete el error en la ecuación. Es importantísimo que en tu presupuesto de futuro metas el error en la ecuación. No hay futuros perfectos. El error es uno de los grandes ingredientes del marco del futuro. ¿Cómo te imaginas cuando en 30 años, pues en mi casa, increíble, con mi esposa, con mis hijos, todo funcionando, maravilloso? Sí, está padre, qué buena fantasía, pero no es la verdad. Necesitamos meter el ingrediente del error. Presupuesto de finanzas del próximo año, mete el error en la ecuación. Presupuesto organizacional del próximo año, mete el error en la ecuación. Entonces, el presupuesto, el error no es, tengo mi presupuesto A establecido y el error es con 75%. No. ¿Qué pasa si, diría algún autor, plan A, plan B, plan Z? ¿Qué pasa si el error, de pronto tu medición no está dada igual? ¿Qué pasa como esto? En el sentido de la medición de riesgo, si nosotros sabemos que el error, ¿cómo lo meto? Si no soy capaz organizacionalmente de mantenerme 5 meses más. ¿Cómo presupuesto eso? ¿Qué va a pasar con mi organización? ¿Cómo tomo esa decisión? Entonces, hay 2 grandes tensiones en esas decisiones, la fuerza del pasado y la fuerza del futuro en términos impulsivos. Y cuando yo meto en esa tensión, los jóvenes emergentes, sobre todo los liderazgos emergentes que quieren resolver esta tensión en el presente, cuesta mucho trabajo. Lo que tenemos que hacer es generar tal dimensión de abrir el espacio del pasado para que entonces el presente se vuelva consecuencia del futuro. El presente está muy impactado por el pasado, pero el presente no es consecuencia del pasado. El presente es consecuencia del futuro. Cuando no tienen un futuro claro, su presente tiene una consecuencia muy diluida. Si mañana nos vamos de viaje, hoy hacemos la maleta.
Si mañana cierran la empresa, hoy toman decisiones. Si deciden mañana seguir abiertos, hoy toman decisiones. Si deciden mañana generar un nuevo cliente, hoy toman decisiones. No es el presente la consecuencia del pasado, es del futuro. Pero necesitan tener esa claridad para que no mida nada más pasado. Lo que me encuentro con las planeaciones estratégicas es que quieren medir elementos de futuro, pero miden puro pasado. Tendencia de ventas, tendencia de esto, puro pasado, 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 sí, pero metan ingredientes, KPIs de futuro, con peso suficiente para que entonces proyecten de forma correcta el presente. Y estos dos elementos en tendencia de los jóvenes, de los líderes emergentes, van a tener que considerarlos, porque romper con el pasado no implica que le dejes de hablar a la figura paterna, el concepto que tenemos de él, en el dolor que tenemos o en la amistad. No, no, es al contrario. Es tener la capacidad de reestructurar el pasado, de sanarlo de tal manera que tú puedes reinventar la organización. ¿Ya te dieron una organización? Perfecto. ¿La vas a llevar? ¿La vas a potencializar? 2X, perfecto. Estamos increíble con eso. Voy a tomar decisiones con alto riesgo. Perfecto. Para eso está la juventud. Ok, ¿cómo se mide? ¿Cómo son los ingredientes para poder que no sea el factor de tu papá y quererle demostrar al papá o a la figura paterna o a la figura de peso, la que sea en términos empresariales? Ahora sí, el parámetro de respuesta para medir lo siguiente. Y también tienen razón en algunas dinámicas en donde la persona anterior siempre quiere estar presente, ¿no? Y entonces el que fundó la empresa, pues siempre está supervisando y haciendo el juicio de bien, mal, y en lugar de formar y salirse de la organización inmediata y armar quizá un consejo de forma diferente, siempre se mantiene dentro de la operatividad y entonces los líderes emergentes tienen que estar recibiendo el impacto de la supervisión constante y también eso hay que separarlo para que se puedan generar los liderazgos de manera correcta. Entonces, sí están en una situación crítica, porque por una tienen la imagen interna de la resistencia de pasado-futuro y además tienen su realidad de tener toda la presión social de los personajes anteriores y de la gran expectativa, ¿no? De tú eres mi hijo, todo lo hice por ti y ahora te toca a ti sacarnos adelante y es un peso impresionante en términos de la familia. Pero a la larga, si no se forman consejos de administración correctos, consejos operativos en los líderes emergentes, creo que uno de los grandes factores claves son eso, la formación de equipo decisional más cercano al líder emergente que pueda conseguir para que su decisión sea, por lo menos le digan, hey, aquí hay pasado, aquí no, aquí está muy bien, aquí está limpio de esto, aquí no hay concepto de papá, etcétera. Para que entonces ese consejo decisional le permita a él saberse limpio en su decisión para que pueda construir todo su potencial. Y el otro ese es el gran respaldo en términos organizacionales. Y el otro es la concepción de sí mismo en ese sentido de la identidad, como propósito de vida. Ok, ¿es una generación que no produce? No, es una generación que consume. Listo, en términos generales. ¿Qué mundo vamos a diseñar en el 2022? Ahorita estamos en pura respuesta reactiva. El problema es el COVID y ahora que sale el COVID. No, ¿qué mundo vamos a ir? Si las cosas siguieran igual, sí, listo. ¿Qué vamos a hacer? No va a cambiar el mercado. Colapsan las industrias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién toma la decisión de reinventar una nueva organización? ¿Quién toma la decisión de salir adelante? ¿Quién toma la decisión de, es que voy a perder todo lo de la familia? Ya está perdido, listo. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es en donde van a tomar los nuevos liderazgos su papel. Esa respuesta en particular, es de los líderes emergentes. No es nosotros, los anteriores, los que vamos a tomar en 20 años, ¿qué vamos a decir? No. El mundo de los próximos 2 años es 100% responsable de los líderes emergentes. Si logran tener la capacidad de inteligencia para rodearse de la buena decisión, van a construir un mundo en 2 años espectacular y esta crisis, no te digo que ya salió adelante, porque no va a ser así, pero tienen todo el potencial para poder ejercerlo. Pero ahorita necesitan saber eso. No nada más es que quieren. Me encantaría que tomaran esa decisión. ¿Qué quieren? ¿Qué pueden? ¿Hacia dónde van? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Qué planes tienen? ¿Dónde lo van a conseguir? ¿Cuáles son sus alianzas? ¿Cuáles son las dinámicas de liderazgo que van a construir? ¿Quién los va a seguir? ¿Qué productos nuevos van a diseñarnos? ¿Cuál es el nuevo mercado que nos van a dar? ¿Cómo vamos a hacer las transacciones? ¿Cómo van a funcionar nuestras emociones? ¿Cómo van a funcionar nuestros pensamientos? El concepto familia, ¿cómo participa en la industria o no participa? ¿Cómo vamos a monetizar las dinámicas sociales? ¿Cómo vamos a estructurar la política de educación? ¿Cómo? Todo eso tiene que ver con producir una caja de cartón, sí, seguro. Seguro. ¿Por qué? Pues son la gran plataforma, son parte de, les toca esa cuestión productiva, diseñar. Y creo que tienen todo el potencial para hacerlo. Y tienen toda la capacidad para hacerlo. Sí, solo sí, tienen la estructura,
para hacerse un análisis muy honesto, tienen el carácter para que no planteen grandes visiones, sino llegar a esas visiones, y están rodeados de la persona que necesitan. Las oportunidades ocupan tres cosas: estar en el momento correcto, estar en el lugar correcto, pero ser la persona correcta. Si la persona no es la correcta, por más que esté en el momento correcto y en el lugar correcto, esa oportunidad no va a llegar a ser oportunidad. Necesitan ser la persona correcta para este momento. Necesitan ser la persona correcta en términos directivos para su organización. Necesitan ser la persona correcta para las decisiones que van a tomar, con todo el peso de eso. Y entonces van a construir, ahora sí, las dimensiones de mediciones de riesgos. Entonces, si hay un riesgo, líderes emergentes, en términos organizacionales, peligro de demanda, sí, vulnerabilidad financiera, sí, etcétera, organización, sí. Al directivo, al líder emergente en particular, esas tres variables le impactan en su capacidad de tomar decisiones. Riesgo, que no tome la decisión correcta. Eso es el riesgo en el liderazgo emergente. ¿Qué necesitarían? Medir. Una vez que mides, tomas la capacidad de tu riesgo, ejecuta. Entonces, nosotros tenemos tres dimensiones en ese sentido, como percibe, decide, ejecuta. Mide los indicadores, percibe bien. Listo. Ahora decide. La decisión no es la acción. Ejecuta. Ejecuta. Y creo que en esa distinción puede salirse de los riesgos que están en las organizaciones. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Creo que no. No, aparentemente ya no hay ninguna otra pregunta. Sergio, ¿algún otro comentario que pueda hacernos? Humberto. ¿Todo bien? Alberto, no sé si gustes agregar algo. Estás en mute. Ahora sí, gracias. No, muchas gracias por dejarme participar. Necesitaban a un representante de los viejitos, entonces aquí estoy yo. La verdad es que yo no debía hablar hoy. Muchas gracias, Jacobo. Muy interesante toda la postura. Gracias. Hoy no me toca decir nada. Háganle caso. Gracias. Gracias. Muy bien. Jacobo, muchísimas gracias por esta participación. Muchas gracias. Le agradecemos a nombre de ICC México este webinar. Esperamos vernos pronto para seguir tratando temas importantes para todas las empresas que están ahorita pues, teniendo cambios, como bien lo comentas. Entonces es importante mantenernos preparados y abiertos al cambio y tratar de fortalecer las capacidades que tienen todos los líderes para buscar que ese barco llegue a buen puerto y sobre todo, como bien mencionas, que se mantenga a flote en tiempos como estos. Exacto. Pues muchas gracias también por dejarme participar. Yo lo que creo es que la generación que está arriba de ustedes, los jóvenes, creo que queremos ser una generación que se vuelva un aliado de su proceso. No queremos impactar, no, lo digo en términos generales, quizás siempre haya gente así, pero si me toca a mí, dos cosas finales decirles. Uno, perdónenos si no supimos habilitar como una generación antecesora todo lo que necesitaban para desarrollarse. Y segundo, déjenos ser alianza, no los que marque su rumbo, pero déjenos ser la alianza que con nuestra experiencia, que ya nos tuvimos también nosotros nuestras propias crisis cuando éramos más jóvenes, pueda servirles a ustedes de recurso suficiente para tomar buenas decisiones a fin de que su vida llegue a eso, al éxito que ustedes quieren. Así que muchísimas gracias y espero que esto sirva
por una reflexión para ustedes y que pueda ponerles ahí un ingrediente de perspectiva diferente de la dinámica de su vida, tanto interior como exterior, y que puedan hacer algunos ejercicios ahí de revisión de riesgos, carácter y demás para tomar decisiones importantes en las próximas semanas. Definitivamente. Muchas gracias, Jacobo. Un abrazo a todos. Realmente ninguna universidad, Jacobo, compañeros, ni el EGADE, ni el IPADE, ni Harvard, ninguna preparó a los ejecutivos para un momento como el que está viviendo el mundo. Así es. Entonces, lo mejor que podemos hacer ahorita es aprovechar de la experiencia de los que ya se dieron de topes y pues esos son los que llevan algunos años un poquito más que los que están dirigiendo ahorita las compañías. Ya estamos pelones. Pues sí. Por algo fue. Por algo fue. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Me despido. Detengo la grabación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por participar. Gracias, Jacobo. Hasta luego, Verón. Que estés muy bien. Igualmente, gracias. Gracias a todos.